perfil gestacional hay que aprender solo completo. Recién me he dado cuenta que no han hecho obstetricia. Pero hay algo muy importante. De acuerdo a la Guía Nacional de Cuidado Materno Perinatal, el control prenatal va a estar a cargo de un médico general en aquellos centros de salud donde lo haya. O sea, en todo lugar donde haya serumista o médico de primer nivel, también tiene que ver esto de la evaluación. ¿Por qué? Porque tratamos de que, de acuerdo a la salud pública, haya un desarrollo preventivo de la salud, ¿no es cierto?, antes de meternos en problemas. Por eso es que vamos a trabajar desde la versión preconcepcional, o sea, las mujeres en edad reproductiva deberían asistir, bueno, según la norma técnica, deberían tener por lo menos una consulta anual, sobre todo ¿por qué? Porque solo hay dos opciones, o no quieren tener hijos o quieren tener hijos, ¿verdad? Por lo tanto, si no quieren tener hijos, tienen que tener una orientación adecuada sobre métodos anticonceptivos para que lo logren. Y si quieren tener hijos, tienen que hacer una evaluación previa. ¿Para qué? Para que en el momento que queden embarazadas, el riesgo materno perinatal disminuya. ¿Listo? Entonces, como en gineco ya han hecho lo de anticonceptivos, ahora vamos con la gente que sí quiere estar embarazada, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? La evaluación del examen de mama y del cuello del útero es muy importante porque son los cánceres más frecuentes en mujeres. Jóvenes, pregunten en su casa. Es muy frecuente que aparezcan masas en la mama que tengan que pasar por el protocolo, y toda mujer debería pasar ecografía de mama a partir de los 30 años. O sea, para ustedes, a la vuelta de la esquina. Por eso es muy importante educar a la paciente. ¿Qué está sucediendo con el Papa Nicolau? El Papa Nicolau actualmente es el examen con el que con mayor frecuencia se hace el tamizaje o descarte de cáncer de cuello uterino. ¿Por qué nos preocupa el cáncer de cuello uterino? Porque es el primer cáncer en frecuencia, mortalidad y complicaciones de las mujeres en este país. Es uno de los 5 primeros en el mundo, salvo que estés en un lugar muy desarrollado, en el cual puede estar entre los 10 primeros. Pero, ¿qué sucede? El Papa Nicolau no tiene tanta sensibilidad, además tarda la vida. Si es que alguien ha hecho Papa Nicolaus en ginecología, son 30 días que lo manden al centro de referencia, 30 días. Además, no tiene tanta sensibilidad y hay que repetirlo, por lo tanto, se está incrementando el estudio de papiloma virus humano, que es la principal causa de cáncer de cuello uterino, por PCR, ¿no es cierto? Se toma en la misma muestra. Se hace el Papa Nicolau porque es parte del protocolo y se toma un cepillito que se pone en un líquido y se manda a estudiar. Jóvenes, ¿por qué estamos haciendo hincapié en eso? Porque la última investigación que ha hecho la universidad ha declarado que aunque las pacientes no tengan sintomatología y hayan iniciado su vida sexual hace poco, están dando positivo para genomas de PCR, de HPV. Muy bien, entonces eso es muy importante. Ahora, ¿qué sucede con la vacunación? Las vacunaciones son específicas para el embarazo, aquellas que son 100% seguras, ¿sí? Pero anteriormente debe tratar de completarse el esquema de vacunación, sobre todo porque por la vacunación de rubiola, que esa es preferible no ponerle en el embarazo y es preferible que la paciente esté vacunada. Doctora, ¿cómo sé si está vacunada mi paciente? Por el dosaje de anticuerpos. ¿Vacunada contra qué? Contra lo que ustedes quieran, porque podemos dosar IgG e IgM para montones de cosas, ¿no es cierto? Además, ¿puede ser que mi paciente esté vacunada pero no haya respondido? Sí, ese es otro riesgo, de que mi paciente tenga factores de riesgo y diga, sí, yo me he vacunado, inclusive puede tener su carnet, su refuerzo, pero puede que no llegue a títulos apropiados, porque la vacunación es como las clases, ¿no es cierto? Ustedes leen y leen y leen y a la semana después del examen no saben que eso es parte del curso. Lo mismo le pasa al sistema inmune, no son ustedes, el sistema está diseñado así. Si es que no logra generar memoria, no va a poder tener anticuerpos. Entonces sería ideal que las mujeres, sobre todo esto se hace con rubiola, porque hay muchos pacientes, la rubiola se pone a 1 año. Pero la señora de 30 años que quiere quedar embarazada te va a decir, ¿no es cierto? Entonces tú le haces la prueba y de esa forma sabes si es que tiene anticuerpos o si necesita vacuna.
Entonces, para las mujeres que están deseando quedar embarazadas, es muy importante identificar si es que tienen hipertensión arterial por el daño de órgano blanco, que al comienzo no se nota. Luego, la enfermedad cardíaca y renal, porque están asociadas, porque estas van a incrementar el riesgo durante el embarazo. Todas las endocrinopatías van a ser un problema para la gestación, pero sobre todo, el hipotiroidismo va a dificultar el hecho de que una mujer se embarace. O sea, si una mujer no se embaraza puede ser por hipotiroidismo. Y por último, evaluar cómo está yendo el médula ósea y el hígado. Para eso hacemos los perfiles completos, el hepático y el de hemograma, y por eso tenemos que evaluar dos. En este caso no estamos haciendo los exámenes por si acaso, aquí estamos evaluando el riesgo de que esta paciente cuando se embarace tenga mayores problemas, ¿entendido? Entonces, partiendo de que ustedes son responsables de esto, ¿listo? Claro que si la señora no viene a consulta, pues ya qué vamos a hacer, ¿no? Esa es la parte donde nos falta trabajar todavía, ¿listo? Entonces, ¿por qué hacer la clase de evaluación prenatal? Porque ustedes tienen que aprender la clase del comienzo al final, no les queda de otra. Sobre todo porque no han hecho esta parte. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Identificar que las enfermedades subclínicas tienen alteraciones de laboratorio, pero no tienen sintomatología. Es por eso que llevamos el curso, ¿sí? Porque pedir exámenes tiene sentido si es que sabes qué estás buscando. Identificar factores de riesgo que hagan que el embarazo sea un peligro y además poder dar tratamiento lo más rápido posible a las complicaciones del embarazo y por último, vigilar la vitalidad fetal. ¿Por qué, jóvenes? Porque para la Organización Mundial de la Salud, uno de los estándares de calidad de salud pública es la cantidad de muertes maternas y perinatales. ¿Listo? Entonces, si es que tu sistema de salud es fuerte, vas a tener pocas. Si tu sistema de salud no es fuerte, un horror. Y como dice ahí, 90% de estas muertes son prevenibles. Sobre todo, si es que identificas los riesgos antes de que todo se vaya a la desgracia, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, comencemos con la mujer embarazada, ¿sí? Las vacunas que le vamos a indicar son... la norma técnica de 2022, que es la de acá abajo, está poniendo el tétano pertussis y tosferina, diphtheria tétano pertussis, pero se puede utilizar también la DT. ¿Por qué? Porque el anterior esquema de vacunación hacía la diferenciación, la triple para los peques y la DT para las gestantes, ¿listo? Por lo menos tenemos que tener una vacuna. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema de salud todas las mujeres tenían que estar vacunadas con las dosis de los menores de 5 años. Problema, las generaciones más jóvenes ya tienen padres que se han negado a la vacunación. Entonces ahí tenemos que evaluar si es que la madre necesita el esquema completo. ¿Cuánto es el esquema completo de tétanos? 5 dosis. O sea, ustedes no tienen el esquema completo de tétanos porque ustedes han tenido derecho a 3 cuando eran menores de 5 años. Por eso es que se hacen los refuerzos cada 5 años. ¿Por qué se les recomienda a ustedes? Todos, ¿sí? Los caballeros y las damas. Porque pueden estar en contacto con microorganismos, infecciones y cosas de esas, ¿no es cierto? Muy bien. Esto de aquí es para prevenir el tétanos neonatal. Jóvenes, no tenemos un caso de tétanos neonatal. La última vez que busqué son más de 30 años. ¿Listo? ¿Por qué? El tétanos neonatal es mortal. ¿Cómo prevengo el tétanos neonatal? Vacunando a la madre para que ella le pase los anticuerpos al bebé mientras está en la barriguita. De tal manera que cuando nazca vamos a tener mayor probabilidad de que, aunque le dé tétanos, sobreviva. Siguiente. La influenza se coloca sobre todo en la época de resfriados, o sea, ahorita. ¿No es cierto? La época de resfriados comienza en julio y nosotros comenzamos la campaña en abril, mayo. ¿Por qué? Porque si la mujer va a estar embarazada durante el mes de julio, pues la influenza puede tener graves complicaciones tanto para el recién nacido como para la madre. Entonces, y tenemos que tener en cuenta que esta vacuna cambia generalmente cada 2 años por la gran cantidad de mutaciones, ¿sí? Solamente como dato microbiológico, esta fue la anterior pandemia, ¿no es cierto? Esta es la pandemia que les ha tocado a ustedes. Esta fue la de 1918, que se supone mató más personas que la Primera Guerra Mundial, porque fue justo
en 1918 en mitad de la guerra. O sea, no sabemos si la Primera Guerra Mundial terminó por la pandemia o porque se cansaron de pelear. Esto nos quedará la duda, ¿listo? Y por último, COVID-19 ha demostrado generar malformaciones congénitas. La más importante, microcefalia. Comprenderán que si la cabecita está pequeña, el futuro de este bebé no se ve bien, ¿listo? Entonces, el esquema de vacunación que se está trabajando actualmente es con 2 dosis, pero eso puede variar. El hecho es de que la paciente esté vacunada. Se supone que actualmente todos estamos vacunados, ¿no es cierto? Es una gestante, pero eso puede modificarse porque todavía no sabemos cuánto del COVID realmente nos va a seguir golpeando en los siguientes años, ¿listo? Entonces ahí están nuestras vacunitas y ahí comenzamos entonces con los exámenes. ¿Saben qué es sabotaje? He descubierto que es otra clase que no saben qué clase está. Bueno, pondremos un letrero. HCG es una gonadotrofina. ¿Por qué medimos la fracción beta? Porque sus hermanas gonadotrofinas, las más conocidas, LH y FSH, comparten su subunidad alfa, pero no solamente ellas, la TSH también. Dicho de otra forma, las hormonas comparten la subunidad alfa. Por lo tanto, para gonadotrofina coriónica utilizamos solamente la subunidad beta y de esa forma vivimos en una mejor situación. ¿Listo? Entonces, obviamente, la gonadotrofina coriónica es actualmente el método de diagnóstico. De hecho, la fracción beta de la gonadotrofina coriónica es conocida como prueba de embarazo. ¿Listo? Algo que está familiarizado por todo lado, pero que no es cierto. El caso clínico que hemos hecho de gonadotrofina coriónica positiva en varones va a pasar a cáncer, porque el paciente lo que tiene es cáncer, ¿no es cierto? Sí tiene cáncer, todos tenían cáncer. Muy bien, entonces vamos a trabajar con eso. Luego, ¿qué tenemos que revisar? Nuevamente el hemograma, porque los valores van a cambiar durante el embarazo. ¿Listo? Bueno, entonces se ha molestado de nuestro esposo. Un segundo, vamos a ponerlo más chiquito. Luego, el examen completo de orina y el urocultivo son necesarios para disminuir la infección perinatal. ¿Listo? ¿Cuál es la infección perinatal más frecuente? Corioamnionitis. ¿Cuál es el problema? Incrementa bastante la mortalidad fetal. En caso a glucosa, vamos a tener una diapositiva para ver que todas tienen que hacer glicemia en ayunas, pero en caso de creatinina, que ya lo hemos visto en renal, tiene que disminuir porque la tasa de filtración glomerular va a incrementar en la mujer gestante. Entonces, ¿se acuerdan que les dije de que no aprendíamos el máximo? Porque hemos dicho insuficiencia renal es a partir de 60. Tenemos que andarnos con un ojo cuando estamos por debajo de 90, pero una mujer gestante te va a salir entre 125 y 130. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que hay mucha mayor facilidad para eliminar la creatinina. Por lo tanto, no debe estar elevada bajo ninguna circunstancia. ¿Listo? Muy bien. Para infecciones vamos a aprender TORCH. Sí, ya les hice aprender, pero por si acaso, ¿no es cierto? De toxoplasmosis o otros. Y ahí viene una lista de 8000, donde vamos a incluir, por ejemplo, COVID. Lo otro que tenemos que incluir es Zika, que también tenemos en nuestro país, y sífilis. El más importante, el que es imperdonable, es sífilis. R, rubiola. C, citomegalovirus. H, herpes. Y Ch, Chagas. ¿Listo? Entonces, TORCH es todo eso. En el grupo sanguíneo y factor tenemos que realizar una comprobación de... No importa cuántos hijitos haya tenido la señora o si es que se ha hecho varias pruebas, siempre se hace, es parte del protocolo, para poder comparar su grupo sanguíneo y factor con el de el recién nacido. Entonces, de acuerdo a los riesgos que se pueden desarrollar en el embarazo, está la diabetes gestacional, sobre todo asociada ¿a qué? A los cambios de metabolismo. ¿Por qué? Porque se requiere un aporte continuo de glucosa, entonces van a estar favorecidas todas las vías que son hiperglicemiantes, ¿sí?
Y aparte de eso tenemos la producción de lactógeno placentario humano que obviamente viene de la placenta y va a predisponer a que se altere el metabolismo de glucosa. La diabetes gestacional, por definición, es un problema del metabolismo de la glucosa que inicia y termina en el embarazo, ¿cierto? Porque inicia porque la placenta crece y desaparece porque la placenta se fue. ¿Cuál es el problema? Que la diabetes que aparece durante el embarazo muchas veces es la diabetes de la paciente que por sobrecarga de trabajo se ha declarado. ¿Listo? Entonces, existe un incremento en el riesgo de desarrollar diabetes mellitus del tipo 2, de la que es de toda la vida, en las pacientes que han tenido diabetes gestacional. Por lo tanto, regresamos, ¿se acuerdan a la guía de diabetes? Si mi paciente tiene riesgo, exámenes cada año. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se triplica el riesgo. O sea, es muy importante, ¿sí? Y nuestra prueba de diagnóstico va a ser el test de tolerancia oral a la glucosa. En cuanto a la amniocentesis, va a tener diferentes objetivos, como vamos a ver de acuerdo al trimestre en el cual me encuentro. Las más frecuentes son la biopsia de vellosidades, que es sacar un trocito de placenta bien chiquito, por si acaso, un trocito chiquito de placenta, o colectar células que están nadando en el líquido amniótico. No son células del amnios, por favor. Las células que están nadando en el líquido amniótico corresponden a aparato respiratorio, aparato digestivo y piel del bebé. Sí, al aspecto. Pero vamos a decir bebé. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está la diferencia? En que las células provienen de diferentes áreas y ahorita vamos a ver que eso es importante. Luego, cuando nace el bebé, tenemos que buscar aquellas enfermedades que son prevalentes en los recién nacidos. ¿Cómo declara la OMS una enfermedad prevalente? Aquella que se presenta por lo menos en un recién nacido de cada 10.000 recién nacidos. ¿Listo? ¿Cuáles son las que estamos haciendo actualmente? ¿Cuántas podemos hacer? Chuchuri. Depende de el panel que tenga tu institución. Nosotros estamos haciendo actualmente el tamizaje metabólico. ¿Listo? Y el tamizaje metabólico solamente nos está permitiendo... No, esas son las del final. El cribado prenatal es otro. Muy bien, se lo voy a contar al final, que es para cuando nazca el bebé. A la madre, el cribado prenatal es dosar sustancias que nos ayudan a identificar anomalías o malformaciones en el recién nacido. Ese es el cribado prenatal. El prenatal tiene dos opciones, el del primer trimestre y el del segundo trimestre. En el primer trimestre vamos a tener lo que es la fracción beta y gonadotropina coriónica y PAPA. Sí, se llama PAPA. ¿Sí? Muy bien. Luego, en el segundo trimestre, voy a tener 4 que se dosan juntas. Alfa-fetoproteína, estradiol libre, la fracción beta de gonadotropina coriónica y la inhibina A. ¿Listo? Y por último, en el caso de que la paciente sea RH negativo, tengo que realizar una prueba de CUMS indirecto que les voy a explicar cómo es. Me parece, no sé si se han hecho, es probable que no hayan hecho, pero yo se los voy a contar. Muy bien. Entonces, ¿cuándo le hago a la paciente? Generalmente en el primer trimestre voy a agotar todas las pruebas que existen. Inclusive de acuerdo a la norma técnica, dice que en el primer trimestre debo hacer un Papa Nicolau, pero ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Eso sucede solamente si es que mi paciente llega antes de las 12 semanas, porque si mi paciente llega después ya no. Entonces, eso sí lo van a tener que discutir con ginecología o obstetricia, pero me estoy refiriendo a que solamente estamos hablando de los exámenes de laboratorio que son obligatorios. La evaluación completa que les corresponde, ¿se acuerdan que por eso estoy haciendo la clase? Contiene como 5 acápites diferentes y cada uno tiene su lista. Yo me estoy ocupando de la lista de laboratorio. Esta por lo menos se la van a aprender. Comencemos. Dividamos por favor el embarazo, ¿sí? Primer trimestre hasta la semana 13. Segundo trimestre, 14 a 28. Tercero, no, 14 a 27. Tercero, 28, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, tenemos que hacerle hemograma en todas las visitas. De hecho, se reporta aparte el hemograma si es que la paciente viene por emergencia. O sea, estos son sus hemogramas de rutina y si tiene hemogramas de emergencia, pues también. ¿Listo?
Muy bien. Les había dicho que la creatinina es en el primer trimestre y nunca, nunca, nunca debe estar elevada. Muy bien. La glucosa en ayunas se va a realizar en el primer trimestre. Salud. Pero el protocolo de trabajo para diabetes gestacional es en el segundo trimestre. ¿Listo? Hemos dicho de que necesitamos medir TSH, sobre todo porque las pacientitas que tienen hipotiroidismo tienen mayor riesgo de perder el embarazo, y aparte de eso también podrían generar, tienen mayor índice de hipotiroidismo congénito. Por eso hacemos eso. El grupo sanguíneo factor en todos los embarazos apenas inicia. El examen completo de orina y urocultivo van a estar en todos los trimestres. Hay que tener en cuenta que el número de veces que la paciente va al baño es un poquito confuso. ¿Por qué? Conforme va aumentando el embarazo, la paciente va a ir cada vez más veces al baño, que eso lo podríamos interpretar como polaquiuria. Pero o es porque tiene problemas de infección urinaria o es porque la vejiga está siendo apretada por el bebé que está muy grande. Entonces, no es fácil identificar sintomatología urinaria en una paciente embarazada. Aparte de eso, aunque la paciente no tenga nada, igualito siempre tenemos que hacerlo. Entonces ya les conté RPR, ¿no es cierto? Y les dije que es lo mismo que DBRL, no pasa nada, el RPR es más económico, pero en la gestación puede salir reactivo, ¿listo? Pero no va a alcanzar 8 DILs, o sea, el recambio celular de la gestación puede hacer que te dé en 2 o en 4 DILs, pero 8 muy poco probable, ¿listo? ¿Y por qué lo hacemos en los 3 trimestres? Porque hemos dicho que en cualquier momento la paciente se puede infectar de sífilis y que la sífilis no genera defensas permanentes. O sea, si le dio sífilis de jovencita, le puede volver a dar. Si le di tratamiento en el primer trimestre para la sífilis y tiene un trabajo de riesgo, se puede volver a contagiar. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. VIH es muy importante porque eso vamos a hacer cuando hagamos VIH. Tenemos que hacer el protocolo para evitar que el recién nacido se contagie. En cambio, aquí solamente estamos haciendo el examen de descarte. Nuevamente estamos buscando hepatitis B. ¿Por qué estamos buscando hepatitis B con el antígeno de superficie? Porque la probabilidad de que un niño se genere cáncer por contacto con hepatitis B es mucho mayor y generalmente generan el cáncer antes de los 10 años de vida, ¿no es cierto? Muy bien. El cultivo rectovaginal es para buscar microorganismos que generen coriaminoides con incremento de la mortalidad fetal cercano al parto, sobre todo en las pacientitas que van a tener parto vaginal. En cuanto a los exámenes de Torch, que ya les he dicho que son más de 50, va a depender de lo que esté aprobado en el sistema. Muchos de estos exámenes, por ejemplo, no están aprobados en Perú. No se le hace, por ejemplo, lo que hemos dicho que es la citomegalovirus no se hace a todas las gestantes. Citomegalovirus se hace después, si es que el niño presenta alteraciones. ¿Listo? En nuestra zona sí hacemos Chagas a la gestante. ¿Por qué? Porque Chagas es completamente asintomático y va a pasar la barrera hematoplacentaria. Hemos dicho que es la CHE para nosotros. ¿Y cuándo vamos a hacer el test de Coombs indirecto? Es muy importante. Vamos a hacerlo en el primer y el segundo trimestre y vamos a ver que es por el tratamiento. Una paciente que tiene RH negativo debe recibir tratamiento. Sí y solo sí, la paciente no está sensibilizada. Si la paciente está sensibilizada, ya es cosa de obstetras. Muy bien. Por favor, recordemos la parte de el ciclo menstrual. Los ciclos menstruales duran lo que dure, pero de acuerdo a el libro duran 28 días. Por lo tanto, el día 14 es el día de la fecundación. ¿Por qué hay tanto día fértil entonces? Porque los espermatozoides pueden sobrevivir hasta 3 días. Entonces, si llegan antes, van a alcanzar al óvulo y el óvulo va a tener un día de vida, pero como normalmente no sabemos qué día es ese, por eso se le da un poquito más de tiempo, ¿no es cierto? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque las semanas para gonadotrofina coriónica humana son desde la fecha de última menstruación. ¿Listo? Entonces, se van a dar cuenta que hay 2 semanas ¿y qué pasó ahí? Pues pasó que
la señora no sabe qué día ha ovulado, pero sí sabe, es mucho más probable que sí sepa cuándo fue la última menstruación. Por eso todo comienza con la fecha de última menstruación. Muy bien, entonces aquí es donde viene mi super dibujito de embriología, ¿no? Muy bien, ¿de qué color va a ser el bebé? ¿Rojo? ¿Sí? ¿Y la placenta? ¿De qué color? ¿Azul? Ya, muy bien. Entonces, luego que se produce la fecundación, vamos a tener una separación de células, ¿no es cierto? Todo iba bien en... ¿De qué color era el bebé otra vez? Ya, ¿y la placenta? Todo iba bien mientras el bebé se estaba formando. Y el estadio que nos interesa es la mórula, ¿no es cierto? En la mórula, linda, todas las células son iguales. ¿Por qué esto es muy importante? Porque si yo agarro unas cuantas células de acá, ¿sí? ¿Cómo las voy a atrapar? Voy a atrapar 4 celulitas. ¿Qué le va a pasar a mi bebé? Absolutamente nada. ¿Por qué? Las células tienen la misma potencialidad. ¿Y entonces para qué me llevaba las 4 células? Para hacer diagnóstico genético. Eso es bien importante, jóvenes, sobre todo ahora. De las mujeres que quieren quedar embarazadas, en nuestro país se tiene una estadística de 17% de terapia para la fertilidad, ¿no es cierto? Como a ustedes les encanta redondear, eso es 20, ¿cierto? Y esos son 1 de cada 5. ¿Listo? ¿Por qué esto es bien importante? Porque con estas 4 células puedo hacer todas las pruebas genéticas que ustedes me han contado y más. ¿Sí? Sin afectar al recién nacido. Y por eso es que muchas veces cuando hay problemas de cromosomas, cuando hay problemas de enfermedades y se realiza este diagnóstico, entonces este embrioncito no se va a transferir a la madre. Ese también es un tipo de diagnóstico, pero ese es diferente. Muy bien, hemos superado la etapa de la mórula y entonces ahí sí viene. ¿De qué color era el bebé? Entonces, el bebé se va a individualizar en una zona que es el disco embrionario y la placenta se va a separar por él. ¿Listo? Entonces, esto se llama embrioblasto y esto se llama trofoblasto. Si evaluamos genéticamente todo el genoma, lo que ha hecho cada célula es seguir una línea celular. De hecho, yo quiero ir para allá, yo quiero ir para allá, pero tienen el mismo genoma. ¿Listo? Por eso les decía, es diferente que las células provengan de el bebé a que las células provengan de la placenta. ¿Por qué? Porque en este momento se pueden producir mutaciones, ¿sí? Las mutaciones pueden producirse en cualquier momento. Generalmente, cuando un paciente desarrolla cáncer, ¿se acuerdan de las leucemias que les dije que la mayor parte tenía mutaciones? Pues muy bien, ¿por qué aparece una leucemia? Porque de pronto un día una célula se le ocurrió mutar y todas sus hijitas van a estar mutadas. Entonces, ¿cuándo muta una célula? Cuando se le antoja. ¿Listo? Aquí puede suceder que una sola célula mute. ¿Listo? Y todas sus hijitas van a estar mutadas y el resto de la placenta tan tranquila. ¿Eso afecta al bebé? No. Honestamente, no dice cuántas mutaciones se producen en la placenta. Porque, ¿qué va a pasar con las placentas? Bueno, ¿verdad? Muy bien. Aquí va a suceder lo mismo. Si se producen mutaciones en el embrioblasto, solamente van a afectar a una línea celular. Por eso hay pacientitos que tienen problemas genéticos, pero están restringidos a ciertas áreas. Hay un montón de pacientes mosaico. Eso es un paciente que tiene una mutación en una o un par de líneas genéticas, ¿sí? Ahí puede haber mosaicos triples, o sea, una línea genética mutó a X y la otra mutó a Z y las otras están normales. ¿Listo? Entonces, ¿ya ha quedado claro? Muy bien.
¿Dónde se produce la gonadotrofina coriónica humana? En el sincicio trofoblasto y todas las células que derivan de las células y otras células que derivan de las células germinales. Por eso va a aparecer posteriormente en otros casos, ¿listo? Pero el sincicio trofoblasto es uno de los que va a tener una mayor producción. Por lo tanto, este es el examen de laboratorio con el cual vamos a confirmar que la paciente está embarazada. Jóvenes, esto tienen que aprender. La gonadotrofina coriónica en un embarazo normal duplica cada 48 horas. ¿Listo? Sobre todo porque van a aumentar la cantidad de células. Todo el embarazo la paciente va a tener gonadotrofina coriónica humana. Por eso es que tenemos los valores por semanas para identificar qué edad tiene la paciente estacionalmente y de acuerdo a eso ver por qué. No solamente le sirve para el diagnóstico de embarazo, saber que el embarazo está yendo bien, sino para identificar malformaciones congénitas de manera precoz. ¿Listo? Tiene diferentes usos de acuerdo al tiempo. En sangre, el punto de corte son 5 unidades. O sea, normalmente, ¿cuánto tenemos de gonadotrofina coriónica? 0. O sea, no ustedes. Todos los seres humanos van a tener normalmente gonadotrofina. En serio, cuando tú tomas una prueba, sale 0. Sí, alguna vez he visto 0.1. Pero bueno. Entonces, ¿dónde está el corte en 5? ¿Por qué hacemos hincapié en la prueba de orina? Porque la prueba de orina sí requiere una mayor concentración y el corte está en 50. Por eso es que, porque las pruebas de orina están disponibles en la farmacia, no son tan caras y la paciente las puede hacer. Malograr una prueba de orina para el diagnóstico de embarazo es difícil. O sea que una prueba de orina es bastante confiable actualmente. La desconfianza que había previamente es porque no estaba buena la tecnología, ahora sí está muy bien. Además, nos va a indicar desde cuándo debo ver al producto en la ecografía transvaginal. ¿Listo? Tengan en cuenta que muchas de las pacientitas van a estar preocupadas por si están embarazadas o no. Entonces, cuando yo tengo un valor de 1800 de gonadotrofina coriónica, tengo que ver al recién nacido en ecografía. ¿Listo? No hay forma, tiene que estar. Y por eso es muy importante para el diagnóstico de otras enfermedades. Entonces, como les decía, el día 1 se refiere a la ovulación. Pero, si ustedes se dan cuenta, mis niveles de gonadotrofina coriónica comienzan en la semana 3. ¿Por qué? Porque estas dos primeras semanas, que vendrían a ser del día 14 al 28, la paciente no va a sospechar de embarazo. ¿Por qué? Se supone que cuando se da cuenta que está embarazada, cuando no llega la regla, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué no se considera en esta segunda semana? Porque hay muy poquita gonadotrofina coriónica. Durante la primera semana no hay gonadotrofina coriónica, porque no hay contacto entre el sincicio trofoblasto y la paciente. ¿Listo? Recuerden ustedes que la fecundación se lleva a cabo en la trompa y el embarazo tiene que llevarse a cabo en el útero. Eso para un cigoto es muy, muy lejos. ¿Listo? Entonces tiene 6 días para ir corriendo hasta el útero. Cuando llega al útero, recién va a entrar en contacto con el tejido de la madre y va a poder transferir la gonadotrofina coriónica que está produciendo hacia el torrente circulatorio de la madre. Por eso es que recién en el día 7 que inicia la implantación va a comenzar a aparecer la fracción beta, ¿no es cierto?, de la gonadotrofina coriónica. En cambio, en orina, para que se pueda filtrar, va a aparecer a partir de la semana 10 para adelante y por eso nuestros valores están desde la semana 3. ¿Por qué? La semana 1 y 2 están aquí, ¿no es cierto? Esta es la tercera semana y esta de aquí es la cuarta, ¿sí? Entonces, la cuarta semana del embarazo es el día en que la señora tenía que tocarle la menstruación y recién se va a enterar. ¿Vamos bien? Bajo este criterio, el embarazo dura 40 semanas. ¿Sí? Y por eso siempre ustedes andan confundidos. Porque ¿desde cuándo llegó el bebé? ¿Desde la semana 1? No, el bebé llegó en la semana 3. ¿Listo? Entonces, ¿realmente cuánto es la edad gestacional para un bebé? 37 semanas. ¿Listo? Esa es la edad normal. Todo bebé que tiene 37 semanas es un bebé
Aterne. Y siempre es la duda existencial. ¿Qué pasó con las otras semanas? Ya saben dónde están las otras semanas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando el sincicio trofoblasto penetra en el endometrio, va a absorber algunos vasos sanguíneos. Esto es muy importante porque de esta forma va a haber traspaso del ADN que está. Si el sincicio trofoblasto va a ser la placenta, ¿no es cierto? Del ADN que está en el sincicio hacia el torrente circulatorio de la madre. Entonces, lo primero que va a tener, con lo que va a tener contacto la madre son material genético, o sea, va a tener trocitos de ADN del bebé circulando en su cuerpo. También va a tener algunas células, pero eso es mucho más poquito, ¿listo? Entonces, cuando les dijimos que no se tocan los tejidos maternos y fetales en embriología, les había mentido, ¿cierto? Ahora estoy... No importa, no se acuerdan. Para el caso de la gonadotrofia, sí, ya he descubierto ayer que no se acuerdan. Sí se acuerdan que les enseñé embriología, ¿no? Yo por lo menos. Oye, porque sí, también me han cambiado el nombre. Pero bueno. Listo. Cuando tú estás dosando gonadotrofina coriónica humana, tienes dos enfermedades que tener en cuenta: embarazo ectópico y embarazo molar. Vamos a hablar de los dos. El embarazo ectópico es cuando el bebé no está ubicado en el útero, donde puede estar en cualquier lado, literalmente. Entonces habíamos dicho que cuando los niveles de gonadotrofina coriónica van desde 1500 hasta 3500, tiene que observarse alguna muestra de que hay un producto en la ecografía transvaginal. ¿Por qué hablo de producto? Porque puedes ver saco o puedes ver latido, depende, ¿listo? Y esto es muy importante porque aquí hay que hacer un dosaje continuo, generalmente es cada 3 días y tiene que seguir la curva de crecimiento. ¿Qué sucede en un embarazo ectópico? Que no va a subir la gonadotrofina coriónica, ¿listo? Entonces, si se estaciona, un poquito difícil que disminuya, pero si se estaciona, es un ectópico, ¿listo? Y hay poca probabilidad de que el recién nacido desarrolle. Entonces, como les dije, ¿ya se acuerdan por qué comenzamos en la semana 3? ¿No es cierto? Muy bien. ¿Dónde va a ser más probable que veamos esto? En la semana 5, ¿se están dando cuenta? En la semana 5 es donde tenemos que estar en el rango en que los valores de gonadotrofina coriónica deben correlacionarse con la aparición del producto en la ecografía transvaginal. ¿Por qué? Más antes que le vamos a decir a la señora, no hay poder humano que vea al bebé. ¿Listo? Entonces, en la 5ª semana ahí sí es donde todos decimos, o tiene latido o fuimos. ¿Listo? Porque hay que buscarlo dónde está y de acuerdo también a eso se va a decidir el tratamiento, si es quirúrgico o es médico. Muy bien. Y el otro problema es el embarazo molar. Entonces, ¿qué cosa es el embarazo molar? Es una fecundación inadecuada. Opción 1, la mola completa. El óvulo perdió su núcleo y 2 espermatozoides lo fecundaron. Como se completó el material genético, las células se comenzaron a reproducir, pero no pueden individualizarse. ¿Listo? De hecho, la probabilidad de formar embrioblasto es bien bajita. Si se encuentra, se va a encontrar partes del embrioblasto que no van a ser un bebé completo. ¿Listo? Entonces, ese embarazo no va a prosperar. ¿Cuál es la otra opción? Que un óvulo normalito que estaba ahí tranquilo tenga 2 espermatozoides y por lo tanto tenga 69 cromosomas. Eso tampoco va a prosperar y van a formarse unos tejidos medio raros, sobre todo el sincicio trofoblasto. En ambos casos se desorganiza bien feito. Lo más frecuente es que genere bolitas y cuando se ve la ecografía, en vez de verse un saco gestacional con latido, lo que se ve son un montón de bolitas. Tienen ecografía en panal de abeja, eso seguro han hecho en frente, ¿no es cierto? Muy bien, entonces no siempre se va a ver así. En el caso de una mola completa es menos probable porque el tejido está más feito. ¿Qué sucede? Hemos dicho que nosotros vamos a dosar la gonadotrofina coriónica y al comienzo avanza bien despacito, ¿no es cierto? ¿Por qué generalmente descubrimos a la mola? Por 2 cosas. 1, la paciente tiene unas náuseas horribles. ¿Por qué?
La gonadotrofina coriónica, al actuar en el sistema nervioso central, genera náuseas y vómitos. Entonces, cuando está yendo un embarazo normalito, poquito a poquito está aumentando, entonces la paciente se puede ir acostumbrando. Pero en el caso de la mola, como casi todo es tejido del sincicio trofoblasto, la gonadotrofina coriónica va a subir muchísimo. Entonces, generalmente esto se refiere a que cuando estás haciendo el diagnóstico de embarazo te vas a tener 100.000 unidades, lo cual no, ¿verdad? Porque hemos dicho que deberíamos comenzar como por 1500, 1800, que está por ahí cuando aparece el bebé. Entonces, esta va a ser otra forma en que se sospeche, pero comprenderán que este tejido no va a salir solito. Este tejido generalmente se retira por procedimientos quirúrgicos y es muy importante hacer el seguimiento de los niveles de gonadotrofina coriónica también seriados. Generalmente se hace cada semana y en algunos protocolos va a depender cuántos días. ¿Por qué? Porque si es que la gonadotrofina coriónica no desaparece, el tratamiento no ha sido efectivo y es probable que este paciente genere una neoplasia trofoblástica. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que había contacto con los vasos sanguíneos? Entonces se puede ir de paseo como si fuera un cáncer normal. ¿Listo? Y entonces ahí tienes que buscarlo, porque tiene un crecimiento rápido, es un poquito fastidioso y le encanta irse a cerebro. Entonces, por eso es muy valioso el control de gonadotrofina coriónica. Ahora, cosas que hay que aprender, qué es una mola completa, qué es una mola incompleta, qué hace la gonadotrofina coriónica en exceso y 100.000 unidades, ¿dónde estaría en nuestra curva de gonadotrofina coriónica? Estaría en la semana 10, donde tenemos el máximo de gonadotrofina coriónica. Por eso es llamativo. O sea, la mola rápidamente va a llegar a los valores máximos de gonadotrofina coriónica que deberían ser hasta la semana 10, es decir, terminando el primer trimestre, que terminaba en la semana 13, ¿no es cierto? Muy bien. Pasamos de examen. Vamos a hacer un hemograma a la paciente. Ahora, aquí va a cambiar la definición de anemia. ¿Cómo se define anemia en una gestación? Cuando la hemoglobina es menor a 11 gramos por decilitro. Eso choca con la definición de anemia para mujeres que hemos aprendido, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Porque va a haber mayor cantidad de volumen. Es decir, va a haber mucho más incremento de líquido que de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos van a aumentar, sino que no hay un valor de referencia. ¿Listo? Pero sí, también va a haber un incremento de los millones de glóbulos rojos que hay. Lo que es muy importante es que habíamos dicho que nuestro primer parámetro de control es verla el volumen corpuscular medio, que debe mantenerse normal. Lo mismo con la concentración de hemoglobina corpuscular media. Por eso es que un valor de hemoglobina entre 13 y 11.1 no es anemia, siempre y cuando los otros valores estén normales. Obviamente la anemia más frecuente en el embarazo es ferropénica también, porque la formación de tejidos necesita hierro y el bebé está formando tejidos. Muy bien, pasemos. Toda esta formación de tejido va a hacer que se gaste mayor cantidad de vitamina B9 o ácido fólico, que es exactamente lo mismo. Por eso en todas las mujeres embarazadas va a haber disminución de esta vitamina, pero es indispensable hacer el suplemento de ácido fólico. ¿Por qué? La disminución del ácido fólico va a incrementar el riesgo de defectos del tubo neural. ¿Cuáles son los defectos del tubo neural? La anencefalia, que es incompatible con la vida, es muy importante que la conozcan, y la espina bífida, que es muy frecuente. Muy bien. Las plaquetas van a tener tendencia a estar en el límite inferior. No es que tengan plaquetopenia, es que la embarazada va a tener por 150.000 plaquetas, pero no es normal que tenga menos de 150.000, ¿sí? Ahora, un ser humano normal, cuando no hay problemas, generalmente tienen 250.000 a 300.000 plaquetas, que ya es una disminución importante, pero no va a generarle problemas. Luego, el incremento de los leucocitos va a ser paulatino. Generalmente una mujer embarazada va a tener de 9.000 a 12.000. Recuerden ustedes que habíamos dicho que esto debería estar entre 5.000 y 10.000, pero entre más cerca está del parto, ya va a tener valores mucho más elevados. 25.000 a 40.000 se considera esperable en la cercanía del parto. Estas alteraciones van a desaparecer a las 6 semanas posparto, es decir, van a recuperar
los valores de un adulto normal, pero sí va a haber una disminución paulatina. Entonces, en este caso, si se encuentran en el hemograma, ustedes dirán, ¿y cómo hacemos para las infecciones de la señora y el bebé? Evaluar el movimiento del valor de leucocitos, ¿no es cierto? Los porcentajes deben estar conservados y aparte de eso, no debería haber formas inmaduras. ¿Listo? Las formas inmaduras sí van a estar asociadas todavía con las infecciones. Va a haber incremento de el, ¿cómo se llama? El fibrinógeno. ¿Producción? Síntesis. La síntesis de fibrinógeno va a estar aumentada y por eso va a haber una mayor facilidad para la coagulación. Esto también va a hacer que la velocidad de sedimentación globular esté incrementada, porque estaba asociada con el fibrinógeno. ¿La paciente tiene infección, salud, algo? No, entendido. Entonces, estos son los cambios que tenemos que ver que se han afectado en el hemograma. Vamos con la glicemia. Entonces, aquí tenemos dos cosas. Lo que dice la guía nacional y lo que dice, ya me olvidé cómo se llama, el American College de Obstetricia. Sí, esos que son como nuestra referencia. ¿Por qué es diferente? Porque lo que dice nuestra guía es de que el valor aceptable para glicemia es hasta 104, ¿cierto? Los valores de glicemia en ayuna deben ser menores a 105. ¿Y qué pasa, doctor, entonces, si es que me sale mal? La mandas al endocrino. ¿Listo? Esto dice nuestra guía. Ahora, y por eso la prueba de 50 gramos que hemos visto no está estandarizada en nuestro país. Se hace en algunos casos, pero no siempre. Ahora, eso es lo que dice la guía nacional. ¿Qué es lo que sugiere la guía de esta obstetricia? Que a todas las mujeres entre la semana 24 y 28, sí, eso no es cierto, sí, que entre la semana 24 y 28 se les haga la prueba con 50 gramos de glucosa. ¿Por qué es importante esta prueba? No necesita que la paciente esté en ayunas, no necesita que la paciente haga dieta, es decir, o sea, la paciente viene a control y la puedes captar, ¿sí, cierto? La puedes captar inmediatamente para hacerle la prueba. Y solamente se considera un valor, el que es una hora después. Si se encuentra mayor o igual a 140, ahí sí ya la tienes que mandar a la prueba completa, que es la de tolerancia oral con 100 gramos, donde le tienes que explicar que tiene que tener un consumo de carbohidratos, porque las señoras embarazadas a veces también tienen una dieta medio rara y a veces no están comiendo bien las pobres. Entonces, hemos dicho que uno de los criterios es que tiene que comer carbohidratos para que el metabolismo de carbohidratos esté como que acostumbrado. Luego, tienes que tener 12 horas de ayuno, que a la pobre señora le va a costar bastante porque puede que se muera de hambre la pobrecita, pero eso es muy importante para que la prueba tenga validez. Y entonces necesitas dos valores anómalos. ¿Dónde está la otra diferencia con diabetes? De que nosotros solamente medíamos hasta las 2 horas en un pacientito que no esté embarazado, ¿cierto? Y aquí tengo que hacer las 3 mediciones y si tengo 2 valores alterados, ahí digo que mi paciente tiene diabetes gestacional. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Vamos con el examen completo de orina. En el examen completo de orina, nuestro primer objetivo es la búsqueda de proteinuria. ¿Por qué nos interesa la proteinuria? Porque es parte del cuadro clínico de preeclampsia. ¿Cuál es el problema de la preeclampsia? La definición de preeclampsia es incremento de la presión arterial en el embarazo. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto, jóvenes? ¿Se acuerdan que teníamos un montón de volumen que había aumentado la paciente? Eso hace que la resistencia vascular periférica disminuya. Por lo tanto, una mujer gestante jamás debe tener la presión elevada. De hecho, las mujeres gestantes están caminando ahí por el mundo con 80, 110. Y tú, bueno, la PAM está con las justas, pero generalmente van a estar hipotensas. ¿Listo? Nunca, jamás una presión elevada es normal, jamás. ¿Listo? Pero una de las circunstancias que podemos vigilar es la presencia de proteinuria.
Podemos tener la tira reactiva, que es bastante sensible. ¿Por qué? Porque generalmente los problemas van a aparecer cuando hay más de 300 miligramos de proteínas en una orina de 24 horas. En algunos puestitos pequeños no tienen tira reactiva, pero tienen ácido sulfúrico. O sea, mezclan una gotita de la orina con la gotita del reactivo y se pone turbio. Entonces, cual sea el método que se utilice para la identificación de proteínas es válido. ¿Listo? Porque eso sí no debe haber proteína en una mujer que está. ¿Qué más? Buscar si es que la paciente tiene infección de tracto urinario. ¿Con qué parámetros? La esterasa leucocitaria, que me habla de presencia de leucocitos, ¿sí? Los nitritos. ¿Por qué? Las bacterias que van a estar fastidiando a la paciente gestante son, en su mayoría, enterobacterias que te dan nitritos positivos. Y por último, tenemos que recordar que la paciente tiene incremento de la tasa de filtración glomerular. Y por lo tanto puede aparecer glucosa en orina. Entonces ahí tenemos que hacer la comparación con la glucosa en sangre. La glucosuria aislada no tiene riesgo para la paciente. ¿Listo? Muy bien. Además, le vamos a pedir urocultivo. Tenemos que tener en cuenta que lo más frecuente es que es por la muestra de orina del segundo chorro, que ya les hicimos toda la historia en la primera fase, ¿no es cierto? Igual, vamos a tener el mismo punto de corte, 100.000 unidades formadoras de colonias o 10 a la 5. Aquí sí, no importa si mi paciente tiene o no síntomas, debe recibir tratamiento si es que tengo el urocultivo positivo. El tratamiento debe ser completo. Eso quiere decir que debo tener entre 5 y 7 días de tratamiento por guía de antibiograma. ¿Listo? ¿Cuáles son los más frecuentes? Los bacilos gram negativos, que son los 3 primeros que estamos mostrando aquí. ¿Por qué? Porque incrementan la mortalidad del recién nacido. Nos vamos a aprender estos 5. E. coli está fácil. Klebsiella pneumoniae va a generar sobre todo sepsis neonatal. Proteus mirabilis suele estar asociado con infecciones, no suele estar tan frecuente en los bebés. Estos dos sí. El Enterococcus fecalis es parte de la flora de todos los seres humanos, de ahí su nombre. Un coco que vive en el intestino grueso y de allí pueden pasar fácilmente hacia el canal vaginal o hacia la vía urinaria. ¿Y por qué es importante esto? Porque si ha llegado a la vía urinaria, antes ha tenido que pasar por el canal vaginal y por lo tanto hay mayor riesgo de que ese bebé se pueda infectar. Generalmente estos 5 no van a generar coriamnionitis. O sea, lo primero que hacen no es generar coriamnionitis. Generalmente el riesgo está en que estén colonizando el canal vaginal y cuando el bebé nazca y se trague secreción, es donde vayan a ingresar. ¿Listo? Por eso hay que darles tratamiento completo. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Y obviamente, si es que da positivo, eso no estaba escrito, ¿no? Bueno, si es que da positivo, necesitas hacer un urocultivo de control para demostrar que has eliminado a las bacterias y tiene que haber disminución de las unidades formadoras de colonias. Si no, ya hay que hacer un tratamiento. Ya eso ya pasa a ser, ya lo refieres al especialista y que vea lo que hace, pero sí tiene que completar tratamiento y tienes que asegurarte que el urocultivo control está negativo. Muy bien. Ahora les voy a contar la prueba de Coombs indirecta. Primero vamos con la parte fácil, ¿no es cierto? Muy bien. Todos los glóbulos rojos tienen antígenos en su superficie, ¿sí? Realmente son 53, pero no vamos a pelear por eso. Solamente vamos a concentrarnos en el RH. El RH más famoso es el D. Doctora, ¿cuántos RHs hay? 5. Pero eso no les va a hacer aprender. ¿Cuál es el RH más famoso? El D. El D, en el caso del RH, puede estar presente o puede estar ausente. Eso es una madre RH negativo. Sus glóbulos rojos no tienen el antígeno D en su superficie. ¿Listo? Muy bien. Cuando yo hago la prueba de Coombs indirecta, tiene por objetivo identificar anticuerpos que ya existen en el suero de la madre. Se dirán, pero ¿por qué nos interesan los anticuerpos? Porque esos anticuerpos van a pasar al recién nacido. ¿Listo? ¿Se acuerdan que los anticuerpos pasan? Pero el recién nacido, en su mayor parte de veces, va a tener factor RH positivo.
Sí, la cantidad de gente RH negativo. Claro, si el bebé es RH negativo, pues todos viviríamos en paz. Sí, viviríamos en paz. Ahora, la probabilidad de que eso pase es bien bajita. Nunca he visto una mujer embarazada con un bebé RH negativo, porque en nuestro país tenemos hasta un 99% de RH positivo, o sea, es muy probable que sea RH positivo. Estos van a pasar por la placenta y van a ir ¿hacia dónde? Hacia los glóbulos rojos. ¿Qué le van a hacer a los glóbulos rojos? Los van a eliminar y eso es muy peligroso para el bebé. Entonces, ¿cómo fue que esta señora consiguió anticuerpos anti-RH o anti-D? Es exactamente lo mismo. Que le hayan transfundido en cualquier situación previa un paquete RH positivo. ¿Listo? Y a ella no le va a hacer nada porque sus glóbulos rojos no tienen RH y entonces los anticuerpos están nada. ¿Qué más? Que haya comunicación de la sangre fetal con la sangre materna. ¿Cuándo sucede eso? En primer lugar, cuando ha habido una pérdida, un aborto espontáneo. Me he enterado que no me he hecho obstetricia. Los abortos espontáneos pueden llegar hasta un 70% en el primer embarazo. Y entonces, ¿por qué las pacientes no te reportan que tuvieron un aborto espontáneo? Porque no se dan cuenta. ¿Cuándo se llevan a cabo generalmente los abortos espontáneos? En la quinta y sexta semana. La quinta y sexta semana es justo la semana donde la señora se dio cuenta que no estaba menstruando, ¿no? Entonces, ¿qué ha pensado la señora? Que se le retrasó la regla, que duró unos días más y ya. Entonces, muchas veces la paciente no sabe que ha tenido un aborto espontáneo. ¿Dónde más? Cuando hay cualquier tipo de sangrado. Si es que hay un sangrado antes del parto, por una caída, una placenta previa, lo que sea, también va a haber intercambio de sangre. Obviamente, eso va a suceder si la señora se ha embarazado. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa generalmente? De que donde hay mayor intercambio de sangre es en el parto. Entonces, en el primer hijito, muchas de las pacientes no se enteran. ¿Por qué? Porque no han tenido transfusiones previas y como es la primera vez que hay un gran pasaje de sangre de la placenta hacia la mamá, recién se están formando los anticuerpos. ¿Quién va a estar arruinado? El segundo bebé, ¿no es cierto? Pero puede presentarse en el primer embarazo cuando la mamá no sabía que tuvo un aborto o cuando se le hizo una transfusión RH porque no había RH negativo ese rato en el banco. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que cómo se hace esta prueba? De la paciente voy a tomar el plasma, donde voy a tener los anticuerpos. Estos glóbulos rojos los saco de quien sea que sea RH positivo. O sea, creo que no tengo aquí nada. De acuerdo a las estadísticas, podría ser que tenga un RH negativo entre todos, pero bien difícil porque, de acuerdo a cuando les toman los exámenes, casi no tenemos estudiantes RH negativo. Sí, debe haber uno por ahí perdido, pero nada más. Entonces, estos glóbulos rojos, ¿de dónde van a ser? De cualquier paquete globular que tenga en el banco de sangre. Esto se hace en banco de sangre. Y luego voy a tener el reactivo de Coombs. ¿Qué es el reactivo de Coombs? Un grupo de inmunoglobulinas. Esto no está tan exacto. Generalmente utilizamos una mezcla de IgM e IgG, porque este es un IgG. La IgM hace que las precipitaciones aparezcan mucho más rápido. ¿Listo? Entonces necesito tres cosas. De mi paciente necesito el suero con los anticuerpos. Estos glóbulos rojos los necesito de cualquier paquete globular RH positivo y el reactivo de Coombs. Por eso es que muchas veces no podemos hacer esta prueba en los laboratorios o de forma casera, porque no vamos a tener todo esto. ¿Listo? Entonces, estos glóbulos rojos que son RH positivos, primero van a reaccionar con los anticuerpos de mi paciente y no van a precipitar. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos lo que hacen es llamar al complemento generalmente para que destruya la célula. Si no tengo complemento, los glóbulos rojos van a estar tan tranquilos, ¿no es cierto? Cuando le colocas el reactivo de Coombs es ahí donde se va a producir la aglutinación. ¿Ha quedado claro? La prueba de Coombs indirecta tienen que saber. Uno de los criterios de evaluación es saber la diferencia entre un Coombs directo y un indirecto. Coombs directo aprenderán cuando hagan anemia hemolítica en clínica. O si toca la próxima semana, porque también es una prueba para transfusión. ¿Han entendido la prueba de Coombs indirecta? ¿Sí? Entonces sí les puedo preguntar, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿cuándo íbamos a hacer el Coombs indirecto? De acuerdo a nuestra primera tabla. En el primer trimestre y en el segundo trimestre. ¿Por qué?
porque en el caso de que me dé las 2 veces negativas, puedo darle el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? La inmunoglobulina anti-D, pero esta solamente se administra entre la semana 28 y 32. Inmunoglobulina anti-D es su nombre oficial. ¿Cómo se conocía antiguamente en la forma comercial? Como RhoGAM, es decir, RH 0 o negativo, gamma globulina. Pero esa es su forma comercial. En algunos casos clínicos todavía viene. ¿Por qué tengo que esperar hasta ahí? ¿Por qué tengo que asegurarme que los anticuerpos estén circulando para el momento del parto? Te digan, doctora, pero no son 37 semanas. Hay que tener en cuenta que el bebé llega cuando quiere. Y si es que van a ser antes, tengo que tener a la madre preparada. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Los glóbulos rojos que van a ingresar en el sangrado van a ser atrapados por esta inmunoglobulina, impidiendo que el sistema inmune pueda generar anticuerpos. ¿Listo? Y eso sobre todo cuando la mamá quiere tener otro bebé. ¿Listo? ¿Ha quedado claro? Muy bien. Ahora vamos con el cribado. ¿Qué cosa es el cribado? ¿Qué cosa es el cribado? Son un grupo de análisis que me van a permitir identificar anormalidades, malformaciones tempranamente. Entonces tenemos 2 tipos de cribados, el del primer trimestre y el del segundo trimestre. El del primer trimestre tiene en primer lugar una ecografía. La translucencia nucal es medir cuánto de espacio hay en la parte posterior del cuello fetal. ¿Listo? Generalmente este va a estar incrementado cuando hay aneuploidías, o sea, trisomías es lo más frecuente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la más frecuente de todas las trisomías? Trisomía 21 o síndrome de Down. Entonces, en algunos libros dice de frente, la translucencia nucal es para descartar síndrome de Down, ¿no es cierto? Pero estas de aquí también se van a tener que tomar, la gonadotrofina coriónica de su fracción beta y el PAPA. La proteína plasmática asociada al embarazo no es muy frecuente que sea en nuestro país, pero estas 3 incrementan la sensibilidad del diagnóstico. Por eso necesito saber con exactitud cuántas semanas de gestación tiene la paciente. ¿Cómo voy a saber la edad gestacional? Si es que yo he logrado hacer las pruebas de diagnóstico antes de las 12 semanas, esa edad gestacional es apropiada. Si es que mi pacientita ya llegó después, siempre va a haber cierta duda con la edad gestacional y eso siempre va a quedar como registro, ¿sí? Dice, edad gestacional por fecha de última regla que no se pudo confirmar porque la paciente llegó en la semana tantitos, ¿no es cierto? Y nuevamente, el incremento de la gonadotrofina coriónica va a estar asociada también con la trisomía 21, que es la más frecuente. ¿Listo? Muy bien, entonces, esas 3 juntitas están en nuestro dibujito de la translucencia nucal, ¿no es cierto? En la translucencia nucal ahí se mide y en este caso primero son los marcadores bioquímicos. Generalmente se le hace, pero también está programada la ecografía del primer trimestre. La ecografía del primer trimestre es para buscar si hay alguna anormalidad genética. Entonces, ¿qué debo hacer? Hacer la confirmación, ¿sí? Habíamos dicho que hay comunicación de el sinciso trofoblasto con los vasos sanguíneos y ahí pasa el ADN fetal. Entonces, en esta prueba puedo no solamente sospechar, sino ya confirmar si es que el paciente tiene alguna trisomía, ¿sí? Puede haber otros problemas. La lista de malformaciones es bien larga. Entonces, por eso es que dependiendo de la cantidad de gonadotrofina coriónica, la cantidad de PAPA, vamos a ver qué opciones hay y vamos a realizar las pruebas confirmatorias. Entonces, es obligatorio que tengamos mucho más cuidado en las pacientes mayores de 35 años. Sobre todo cuando es el primer embarazo y la paciente es mayor de 35 años, existe mucha mayor probabilidad de que haya malformaciones congénitas. ¿Cuál es la que más aumenta? La trisomía 21. Se van incrementando los valores. Por 35 años se duplica, para los 40 se triplica. Y unido a todo ello nos va a llevar a, primero la prueba que es no invasiva, que es el ADN, y luego la prueba que es confirmatoria. ¿Por qué el ADN fetal en sangre materna no es confirmatoria? Porque el ADN proviene de la placenta. ¿Y qué pasa si es que yo tenía una placenta mutada? Pues que no sirve, ¿no es cierto? Entonces por eso necesito conseguir ADN que sea del recién nacido. Entonces, la amniocentesis va a ser un procedimiento guiado por ecografía. ¿Por qué la amniocentesis se hace recién a partir de la semana 14? Por algún dice,
Recién se puede comenzar a partir de la semana 14 porque es en el momento que hay suficiente líquido amniótico para que yo no lastime al bebé, ¿no es cierto? Necesitas espacio. Siempre es por guía ecográfica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si ustedes están viendo aquí, la sonda ha ingresado por el cuello uterino y está yendo directamente a las velocidades coriónicas, ¿sí? Y no está tocando para nada a este recién nacido. Esa es una biopsia de velocidades coriónicas y solamente se puede realizar cuando el bebé está pequeñito. Decimos en la semana 9, realmente es entre la 8 y la 10, pero en ese caso sería un poquito más sensible la prueba genética, sí, pero recuerden que aún no es la misma, no es el mismo material genético obligatoriamente. Es alta la probabilidad de que sí sea, pero si no, no es. Entonces, por eso es que este se hace después, porque hemos dicho que las células que vamos a obtener son tejido del bebé. ¿De dónde? Respiratorio, digestivo y piel. Muchas veces hay que hacer cultivo de las celulitas porque hay muy poquitas, o si no, puedo hacer directamente los exámenes. Los exámenes van a variar. ¿Se acuerdan que habíamos hecho esto en leucemias? Puedo hacer cariotipo, puedo hacer FISH, puedo hacer PCR. Depende de lo que tenga en mi laboratorio. ¿Listo? Entonces, estos van a ser siempre con guía ecográfica, ¿sí? Hay que hacerle propaganda también al gente. No se preocupen. Y nos mandan lo que haya sido que hayan obtenido. Podemos identificar déficit de 21 hidroxilasa. ¿Qué cosa es el déficit de 21 hidroxilasa? Una de las patologías de hipertrofia suprarrenal congénita. Entonces, eso tengo que saber sí. Entonces, ¿cuántas patologías hay en hipertrofia suprarrenal congénita? Hasta 23, dependiendo de cuál es el cromosoma que ha mutado y en qué porcentaje. ¿Cuántas hay que saber? 3. Una de las más frecuentes es el déficit de 21 hidroxilasa. Por eso se llama hipertrofia suprarrenal congénita, porque tiene muchas anormalidades genéticas debajo. ¿Cuál es la más frecuente? El déficit de 21 hidroxilasa. La fibrosis quística no tenemos lamentablemente datos en nuestro país. De los datos latinoamericanos se dice que es 1 por cada 10.000 recién nacidos vivos, pero no he logrado averiguar realmente cuánto tenemos nosotros como país. ¿Listo? Entonces, dependiendo de lo que yo esté buscando, ya sea que esté buscando genes, puedo hacer PCR, o si estoy buscando cromosomas completos, sí tengo que hacer cultivo de las celulitas que haya obtenido, ya sean del bebé o sean de la placenta. Y eso me va a llevar a si es que hay alteraciones de los cromosomas en número o de lesiones de alguna parte del cromosoma o alteraciones genéticas. En el caso del tumor de Wilms también es un problema genético, eso es bien infrecuente por si acaso, pero está dentro de algunos de los arrays, o sea, cuando hacemos PCR, si ya vamos a dosar un gen, dosamos un montón, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más? El test prenatal no invasivo es la presencia de ADN fetal en la sangre materna. ¿Siempre hay ADN fetal en la sangre materna? Sí. Entre un 2 y un 10% del ADN que se encuentra en la sangre materna va a pertenecer al recién nacido. Esta prueba tiene una gran ventaja, no es invasiva, ¿sí? La paciente simplemente va a tener que donar 10 mililitros de sangre, que es como cualquier otro examen que se le realiza, y allí se puede hacer el examen. El problema, como les había dicho, es que no es material genético del bebé, sino es de la placenta. Se parece, pero podría ser diferente. Aquí lo que con mayor frecuencia se encuentra son las trisomías, la 21 a la cabeza, las aneuploidías de cromosomas sexuales como Turner y Klinefelter, que son muy frecuentes, y las microdeleciones, o sea que los cromosomas están completos, pero perdieron alguna patita por ahí. Y de acuerdo a eso vamos a tener también las enfermedades, ¿no es cierto? Muy bien. La amniocentesis hemos dicho que puede comenzar en la semana 14, eso es el segundo trimestre. Para el tercer trimestre tenemos otro tipo de diagnóstico. Siempre que se extrae líquido amniótico va a tener que ser lechoso, porque recuérdense que toda la piel del bebé está cubierta de grasita y aparte todas las células que les he contado. Entonces, esto es muy importante cuando tú estás mirando el líquido amniótico, porque la mamá, si lo ve, va a decir ¿qué le ha pasado? No, no ha pasado nada, así es. Pero cuando se centrifuga, el líquido amniótico es completamente transparente y no debería tener color. Si tiene color, estamos en problemas. Amarillo para la hemólisis fetal por incompatibilidad RH. Hay tanta bilirrubina que el bebé tiene aumento de bilirrubina e inclusive ha pasado al líquido amniótico.
verde cuando hay salida de meconio que contiene biliverdina hacia el líquido amniótico. Y aquí hay que tener en cuenta el sufrimiento fetal. ¿Qué cosa es el sufrimiento fetal? Es cuando los latidos cardíacos y el aporte de la placenta no son suficientes por X, Y, Z. Eso ya les toca en el otro curso. Y por último, si es que el líquido sale marrón, es muy probable que el bebé haya fallecido y comprobamos con creatina quinasa que generalmente va a estar por encima de 2000 unidades. ¿Listo? Luego, en este caso, vamos a tener la ventaja de que las células que estoy obteniendo son del recién nacido. Entonces, ahí sí ya no voy a poder decir que puede haber discordancia ni nada. Estas células son del bebé y si encuentro algún problema, ya sea en cromosomas o en genes, van a ser del recién nacido y ya puedo dar un diagnóstico definitivo. La infección intrauterina que más nos preocupa es la corioamnionitis. Entonces, este líquido amniótico se remite a Gram y cultivo. Generalmente el Gram te va a dar una alta sensibilidad de descarte. O sea, si el líquido amniótico no tiene leucocitos y no tiene bacterias, no tiene infección. ¿Por qué nos preocupa la corioamnionitis, jóvenes? Porque muchas veces el problema es que no tiene suficientes semanas para nacer. Entonces, estamos en riesgo de un parto pretérmino y si es que hay infección, ese bebé tiene que salir. Si es que no hay infección, podemos aguantar un poquito más. ¿Por qué generalmente pasa esto? Por la ruptura prematura de membranas. La ruptura prematura de membranas, cuando tiene más de 24 horas, incrementa rápidamente el riesgo de corioamnionitis. Vamos a ver que hay dos pruebas especiales de amniocentesis para hacer el gráfico de diagnóstico de la incompatibilidad de RH y la evaluación de la madurez pulmonar para identificar si es que este recién nacido puede nacer o no puede nacer. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que no todos los centros tienen cómo atender un recién nacido prematuro. Entonces, cuando haces una evaluación de un pacientito donde hay diferencia entre el RH, eso significa algo, o sea que la madre es RH positivo y el bebé es RH negativo. Vamos a tener nuestros gráficos de Liley. Ese es el gráfico de Liley. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a extraer el líquido amniótico y lo que estás viendo realmente es la cantidad de bilirrubina que hay en el pacientito. Este examen generalmente comienza en la semana 27. Por lo mismo, si es que es muy pequeñito no lo puedo hacer nacer. Pero si es que tiene la bilirrubina alta, estamos en peligro. Para eso tenemos las tres zonas, ¿no es cierto? Que no tiene ningún problema. Aquí no sabemos exactamente, aquí sí ya sabemos que hay problemas. Y en el rojo, la probabilidad de que el niño fallezca es alta. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos ahí las semanas y de acuerdo a la cantidad vamos a tener el gráfico y marcar. ¿Dónde está? Obviamente, clavar a la paciente va a ser un riesgo, hay riesgo de infección, hay también mayor molestia para la paciente. Entonces, actualmente esto se está cambiando ¿a qué? Al Doppler de la arteria cerebral media. ¿Por qué? Porque cuando el bebé tiene hemólisis, va a tener anemia. Al tener anemia, el Doppler va a estar alterado porque el flujo se hace irregular y no es laminar. Entonces, esto es muy importante porque no es invasivo y se puede realizar desde el segundo trimestre del embarazo, es decir, mientras voy haciendo el seguimiento del CUMS indirecto y sobre todo si el CUMS indirecto me da positivo, ya estoy en una alta sospecha de que este bebé esté en riesgo, entonces puedo comenzar con el Doppler. Problema, no todos los centros tienen Doppler y la peor parte, el Doppler es operador dependiente, o sea, aunque tengas el equipo, si no tienes a alguien que esté entrenado y sepa ver bien esto, no puedes, ¿listo? Entonces, los dos se consideran. ¿De qué va a depender? De que uno tenga el material y tenga también a las personas que sean expertas. ¿Qué más podemos hacer en el tercer trimestre? Evaluar la madurez pulmonar fetal. Ahí tenemos dos exámenes, la relación lecitina-esfingomielina, que está de aquí, y la cantidad de fosfatidilglicerol.
¿Cuál es el problema? Fosfatidilglicerol se hace por cromatografía. Los exámenes de cromatografía son muy poco frecuentes. Lecitina esfingomielina está más fácil de realizar. Entonces, ¿qué te va a decir? De acuerdo a la relación que hay, te va a decir si es que el pulmoncito está maduro, si está inmaduro y si es que tiene probabilidad de tener problemas de respiración. ¿Cuál es el problema con las... Estas son componentes de la sustancia surfactante. Si es que no tiene sustancia surfactante, el pulmoncito se va a dañar de manera permanente. ¿Listo? Entonces, por eso, si es que la madurez fetal no se comprueba, la probabilidad de que el niño sobreviva va a ir disminuyendo. Esto era mucho más severo antes de que tengamos, ¿qué les acabo de decir? Sustancia surfactante sintética. ¿Listo? Actualmente tenemos sustancia surfactante sintética. Por si les interesa, normalmente la venden en la clínica Arequipa. No es propaganda, pero no es un medicamento que tengas. ¿Listo? Algunas veces los hospitales, los dos grandes, tienen en stock, pero a veces se acaba. Además es bien cara. El frasco está a 600 soles. ¿Listo? Pero lo tenemos por lo menos. Entonces, ¿qué ventaja te da esto? Que si tú sabes la edad gestacional, puedes conseguir el medicamento y ponérselo, incrementar la probabilidad de que sobreviva, o si es que necesitas tenerlo dentro, porque hay muchas veces de que, ¿dónde está el problema? Cuando tienes menos de 30 semanas. Eso se llaman inmaduros, prematuros, grandes prematuros, una cosa muy, muy prematura, no me acuerdo exactamente, pero por debajo de 30 semanas es que cada vez disminuye la probabilidad de que sobreviva. Entonces tratas de tenerlo dentro de el pacientito. Esta de madurez fetal no tiene otra prueba, o sea, sacas un poco de líquido amniótico o apenas nazca el bebé, le pones sustancia surfactante. ¿Entendido? Muy bien. Vamos a pasar ahora con la prueba cuádruple de screening. Esta se realiza a partir de la semana 15 a la 20 y aquí tenemos 4. Son alfa-fetoproteína, gonadotrofina coriónica nuevamente en su facción beta, estriol. Eso es muy importante. Hay diferentes tipos de estrógeno. El del embarazo es el estriol, no conjugado, y la inhibina. Y este sí hay que aprenderse, este cuadrito. ¿Listo? ¿Por qué? Cuando yo tengo un defecto del tubo neural, voy a tener la alfa-fetoproteína aumentada y el estriol disminuido. ¿Y qué pasó con nosotros, doctor? A veces salen elevados, a veces salen disminuidos, a veces salen normales. Entonces no contribuye. ¿Listo? En cambio, en la prueba cuádruple sí voy a poder diferenciar entre la trisomía 21 y la trisomía 18. Las dos trisomías son la 21 la más frecuente, la segunda es la trisomía 18 y estos sí van a sobrevivir. La 18 entre 1 y 3 años y más bien la 21 tiene una esperanza de sobrevivir de 20 a 40 años. Entonces sí es muy importante decirle a la pacientita que estamos viendo que se parecen muchísimo. Sube la alfa-fetoproteína, disminuye el estriol, pero la inhibina y la gonadotrofina coriónica humana se comportan de manera diferente. Entonces, de esta forma, sí, no solamente le puedo decir a la paciente, sospechamos en una trisomía, le puedo indicar si es que la mayor probabilidad es una trisomía 21 o una trisomía 18. Cuando ya nace el bebé, hemos dicho que podemos buscar muchísimas. Estamos basándonos en la guía de diagnóstico de tamizaje prenatal en Perú. El tamizaje prenatal, jóvenes, actualmente está llegando a un 70%. ¿Eso qué significa? Que de cada 10 niños que nacen, solamente 7 tienen acceso a este tamizaje. Nuestro país está trabajando con tamizaje metabólico. ¿Cómo así? Estos 4 metabolitos tienen la capacidad de guardarse en papel filtro. ¿Listo? Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la patita del bebé y dibujar 2 triángulos. Me gustaría escribir acá encima. Aquí hay un triángulo, aquí está el otro. Y con la lancetita se atraviesa el taloncito del bebé sin piedad. ¿Por qué? Porque si la gota no es gordita y no está casi llenando el circulito, no se va a poder hacer el examen. ¿Listo? ¿Y cuál es uno de los más grandes problemas? No se hace la prueba aquí en Arequipa. Nosotros mandamos estas hojitas y nos responden en 15 días. Ahora imagínate que en 15 días te digan que la muestra está mal. No, pues ¿qué es eso? ¿Listo? ¿Por qué? Porque tenemos límite de tiempo. Desde las 48 horas posparto, ya sea
parto a término o pretérmino es que estos niveles de estos metabolitos son máximos. A partir de la semana del día 28, posparto, los valores comienzan a caer. Por lo tanto, la probabilidad de diagnóstico también cae. Si es que yo tengo que hacer si es que mi pacientito no tenía, ese día se acabó el papel filtro, que es lo que suele pasar, o no, ¿cómo se dice? No pude tomarle la muestra porque se fue de viaje, yo qué sé, le puedo hacer en el siguiente control prenatal, y lo ideal es que sea antes de los 7 días, pero ya les he dicho, se puede considerar hasta la semana, hasta el día 28, que es la 4ª semana. Muy bien, entonces, ¿qué va a suceder en la fibrosis quística? Va a haber alteración del páncreas, los acinos pancreáticos van a estar obstruidos y por lo tanto vamos a tener tripsinógeno inmunoreactivo. El tripsinógeno inmunoreactivo cae a partir del día 28 posparto. En fenilcetonuria voy a tener la cantidad de fenilalanina. Y eso no hay mucho problema porque, más bien, esa va aumentando, sobre todo si es que voy alimentando al bebé con leche. Estos bebés no pueden tomar leche ni de vaca ni de mamá. Entonces, ¿qué le damos? Soya. ¿Sí? Le damos leche de soya. Y de hecho, cuando vean la fórmula, ya me olvidé cómo si no se llama. Sí, le pusieron soya, no sé qué cuantitos, y es porque es leche de soya. Entonces no es una cosa así muy difícil, pero si es que el recién nacido recibe leche normal, va a haber daño neurológico permanente. ¿Cuándo va a comenzar a declararse el daño? 7 semanas después de que ha comenzado a tomar la leche. Y es irreversible. El hipotiroidismo congénito que habíamos dicho, cuando nosotros pensemos en hipotiroidismo, tenemos que decir que la TSH está aumentada. Generalmente en estos bebés vamos a tener 200, 300, 400, 500, 600, ¿sí? Y este de aquí también va a generar retraso en el desarrollo neurológico, que también es permanente. ¿Listo? Muy bien. Y por último, la hiperplasia suprarrenal congénita es que no están activas todas las enzimas de la suprarrenal. Ya hemos dicho que la 21 hidroxilasa es la que con mayor frecuencia va a estar afectada y por lo tanto los productos de la suprarrenal se quedan suspendidos en 17 hidroxiprogesterona. Entonces, esta 17 hidroxiprogesterona va a estar aumentada en esta gotita de sangre y eso me va a poder hacer dar tratamiento. ¿Cuál es el problema de la hiperplasia suprarrenal congénita? Para las damas, o sea, para los fetos femeninos, de que hay virilización de todo el aparato reproductor sexual, sí, externo, de la parte externa. Pero el principal problema es que la aldosterona y el cortisol que se producen en la suprarrenal van a estar en valores muy bajitos y mi paciente va a tener alteraciones, pero ya cuando sea un poquito más grande. Los problemas comienzan cuando tienen 7, 8 años. Entonces, ¿qué pasa durante todo ese tiempo? Pues que mi pacientito va a estar sufriendo de déficit de cortisol, que es necesario para sobrevivir. Muy bien. Entonces, estos 4 metabolitos hay que aprender las fechas y hay que tratar de que mejore nuestro porcentaje de tamizaje neonatal. De hecho, hemos avanzado bastante. En 2012, antes de que se generara la norma técnica que incentive el tamizaje neonatal, estábamos en 10%. Hemos subido a 70% para 2020, pero aún así, si ustedes fueran bebés, mejor que les hagan el examen, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes, ¿tenemos alguna preguntita antes de irnos? Sí, de posibles. Ustedes salen... Muy bien, por favor, esperen tan amables de hacer el cambio de clase.